Buenas tardes, compañeras, compañeros. Queríamos hacer este Zoom, esta charla, un poco para charlar sobre el DNU 70 del 23. La verdad que estamos acá con dos compañeros nuestros, cercanos a la JB, que participan y laburan con la JB. Luis Campos, abogado laboralista y docente universitario, y Guillermo Gianibelli, abogado de la JB y también docente universitario. Así que bueno, un poco lo que nos reunía hoy es empezar a ver este decreto que está en vigencia, que algunas partes han quedado declaradas inconstitucionales, pero que si no, en su mayoría sigue en vigencia, y empezar un poquito a charlar hacia adentro del sindicato y hacia afuera cuáles son las implicancias jurídicos, políticas, económicas que tiene el DNU. Así que bueno, nada, le doy la palabra a Luis y arrancamos. Y después, bueno, abriremos a las preguntas y a la participación de los compañeros y compañeras. Nada más. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a los que están acá en Rivadavia, a los que se conectaron al Zoom. Cuando pensábamos un poco cómo analizar el DNU, cuáles son las implicancias, cómo pensarlo más allá de las disposiciones sobre cada norma en particular, a ver, ya más o menos todas tenemos una idea de por dónde va y de la cantidad de temas que aborda, no solo en el plano laboral. Pero cuando pensábamos un poco la actividad dijimos, bueno, no es solo el DNU, es en qué proceso económico, político, jurídico se inserta esta norma, estos cambios que intenta implementar el gobierno de Javier Milei. Entonces, parte de la charla y parte del diseño de esta actividad era, bueno, encontrémonos en dos momentos. Un primer momento, que es este encuentro de hoy, para hablar, si se quiere, de la previa, es decir, de ese proceso en el cual se inserta esta norma y esta avanzada regulatoria del Estado. Y un segundo momento, el miércoles que viene, donde ya podamos concentrarnos, focalizarnos fundamentalmente en la parte laboral, en la portada laboral. Así que lo que dividíamos con Guillermo era, bueno, en un primer momento yo poner en discusión, poner en común algunas dimensiones que tienen que ver con tratar de tirar algunas puntas que nos permitan ver cómo llegamos hasta acá. Cómo llegamos hasta acá, al momento en el cual un gobierno recién electo, un gobierno que recién asume, plantea una reforma de estas características, sin meterme en esa reforma, sin meterme en el contenido de esa reforma, pero sí como ver el momento previo, es decir, qué pasó en la sociedad argentina, en términos estructurales, muy rápido, pero algunas variables que son interesantes para tener en cuenta para llegar a que esto sea posible. Y en un segundo momento, cómo este DNU, cómo este decreto se inserta dentro de un lineamiento más general que tiene que ver con un proceso de reorganización de la sociedad argentina en materia económica y que tiene algunos pilares que está bueno por lo menos empezar a dejar en blanco sobre negro. Así que sobre eso va a ir la primera parte de la charla, después les voy a pasar la posta a Guillermo para que siga. Bien, ¿cómo llegamos hasta acá? Y acá vamos a hacer una especie de híbrido entre ver algunos gráficos por Zoom, para los que estén conectados de manera remota, y compartirlos acá con unas filminas que tienen los compañeros, las compañeras que están presentes. Digo, algunos indicadores estructurales de qué pasó en la economía antes de Milei. Cómo venía la economía, cómo venía el trabajo antes de que asumiera el gobierno de La Libertad Avanza. Digo, el primer gráfico, no sé, Nico, si ya lo están compartiendo. Digo, el primer gráfico que van a ver es la evolución del PBI, el Producto Bruto de Argentina en los últimos 12 años. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? De manera muy rápida. Es lo que produce la sociedad en un año determinado. Es decir, cuántos bienes, cuántos servicios se produjeron en cada uno de estos años. Lo que se ve en ese primer gráfico, que para los que están acá presentes es este. Perfecto. Lo que se ve ahí es que, muy claro, esa caída, ¿ven la caída esa para abajo? Bueno, eso es la pandemia. Evidentemente en la pandemia Argentina, y esto en todo el mundo va a pasar algo parecido, hay una caída muy fuerte y una recuperación posterior. No me interesa tanto mirar esto, sino mirar el resto.
del comportamiento de la línea. Lo que se ve en el resto del comportamiento de la línea es algo con oscilaciones, pero que está relativamente estable. No se mueve mucho. En términos económicos, eso significa que en el 2023, que es el último punto de la serie, Argentina produjo una cantidad de bienes y servicios que es más o menos la misma que en 2011. Esto se llama estancamiento económico. A lo largo de una década, de vuelta, con pequeñas variaciones, fluctuaciones anuales, Argentina lo que muestra es un estancamiento económico. ¿Cuál es el problema de este estancamiento económico? Que en esos 12 años la población de nuestro país creció. Y hay algo que se llama el crecimiento vegetativo de la población, que es que más o menos todos los años la población crece la misma cantidad de personas. Y estos son grandes números, no hay grandes variaciones, a menos que haya cambios demográficos muy fuertes que se producen de manera muy lenta. Pero en términos generales la población de nuestro país venía creciendo al 1% anual. O sea, todos los años hay unas 400, 450.000 personas más que el año anterior. Eso significa además que todos los años hay más cantidad de personas en edad de trabajar. Se van sumando. Si nosotros a la producción que está estancada la dividimos por la cantidad de personas que hay en nuestro país, nos da otro indicador del cual se habla bastante, que es el PBI per cápita. Es decir, cómo se reparte esa torta en el total de la población. Ese es el siguiente gráfico, que es este que vemos acá. Esta es la evolución del PBI, el tamaño de la torta, dividido a las personas. Y ahí lo que se ve es que, como cada vez somos más y producimos lo mismo, el tamaño de la torta dividido cada persona tiende a reducirse. Es menos. Hay lo mismo para dividir entre más. Acá no me estoy metiendo en cambios en el patrón distributivo, porque además esto podría darse a la par de un cambio en el patrón distributivo que haga que algunas personas tengan una porción más grande de esa torta y otras una porción menor. Pero si la distribución se mantuvo constante, el tamaño de la torta, el tamaño de la porción que nos corresponde a cada uno, en el 2023 fue un 11% más chica que en el 2011. ¿Esto por qué es un problema? Porque no hay forma de sostener un proceso de mejora constante en las condiciones de vida de la población si la economía no crece. Esto es una condición, una precondición que no alcanza, porque puede darse que la economía crezca y las condiciones de vida empeoren. Si vamos a momentos históricos anteriores, la primera mitad de los años 90 se dio eso. La economía argentina creció mucho y al mismo tiempo creció el desempleo, creció la pobreza, pero esto tiene que ver con cambios en el patrón distributivo que se dieron en los años 90. Entonces, crecimiento de la economía no alcanza para mejorar las condiciones de vida. Pero si la economía se mantiene estancada, no hay forma de generar las condiciones para que las condiciones de vida mejoren sostenidamente. Primera cuestión superestructural. Segunda cuestión que también tiene que ver con este proceso previo a lo que veníamos, a la asunción de Javier Milei. Y acá sí agregué algunos datos de estos últimos 2 meses para empezar a ver cómo siguió la historia en estos 2 meses, en estos primeros 2 meses de gestión, que es este gráfico. Y este gráfico, el tercer gráfico, es lo que se llama la carrera precios-salarios. Ahí van a ver dos líneas. Hay una que tiene un puntito, que son los precios, y otra que no tiene el puntito, que son los salarios. Lo que se ve ahí es que, acá recorté un poco el gráfico para ver lo que más me interesa, que es el final, es que más o menos desde 2017 en adelante, los precios y los salarios venían creciendo a una tasa del 50% anual. Estas son variaciones interanuales, o sea, enero de un año contra enero del año anterior, febrero contra febrero, marzo contra marzo. La inflación era en promedio del 50% anual. Algunos meses más, algunos meses menos, pero venía fluctuando en torno a eso. Hasta el 2021.
50% anual hoy nos parece una panacea. Es muchísimo. Ya el 25% anual, que era lo que teníamos antes, que hoy todos lo firmaríamos con los ojos cerrados, incluso el gobierno, sigue siendo muchísimo. O sea, a ver, en la gran mayoría de los países del mundo, hoy la inflación está en torno entre el 5 y el 10% anual. Esos son los valores que se manejan. Esto tiene un problema, a ver, que tengamos inflaciones de estos niveles. Alguien dice, bueno, pero si nos acostumbramos y ajustamos las paritarias más o menos a ese 50%, bueno, ¿cuál es el problema? Si ya estamos acostumbrados, sabemos vivir así. Esto tiene costos macroeconómicos que se van acumulando en el tiempo. Y costos microeconómicos, o sea, costos a nivel de lo que pasa en cada lugar, que son un problema. A ver, les pregunto a los compañeros, a las compañeras de la JB que discuten salarios, ¿qué implica en términos de recursos sindicales aplicados a la discusión salarial cuando tenés que negociar con porcentaje de inflación en torno al 50%, que si tuvieras que discutir con porcentaje de inflación en torno al 20%? Y la diferencia era, antes una vez por año tenías la discusión paritaria en marzo y después la tenías 2, 3, 4 veces por año. Y sacás recursos que podrías estar destinando a otras cuestiones a estar discutiendo salario cada 3, cada 4 meses. Medidas de fuerza, una movilización. Toda la acción sindical se va a eso. Si pensás en el almacén del barrio, cuento a ver un caso, la dietética de mi barrio. Voy hace unos meses, me dicen, no, el sábado no abrimos. ¿Por qué no? Y porque tenemos que revisar todos los precios. Claro, porque si no revisan todos los precios, corren el riesgo de vender a pérdida porque no saben cuál va a ser el costo de reposición. Entonces tenés una persona que me dice, sí, yo prácticamente todo mi día me lo dedico a ver las listas de precios y a ir ajustando todos los precios, porque si no remarcan a tiempo, corre el riesgo de vender a pérdida. Digo, esto es un costo microeconómico. Y ahí hay una energía, horas hombre, puestas en algo que no tiene sentido. Digo, esto como pequeños costos de vuelta, después que algo a nivel macroeconómico es un problema muy serio. Pero bueno, veníamos con una inflación relativamente estabilizada en torno al 50% anual hasta el 2022, que la curva empieza a descontrolarse. Y los últimos 2 puntos que se ven al final de la curva son diciembre y enero. O sea, diciembre y enero son el estallido de un proceso que se venía gestando con anterioridad, que se venía manejando, se venía maniobrando, pero de vuelta, ese respingo y esa diferencia ahora la vamos a ver en la contracara de este proceso. Donde las curvas se despegan, si la curva de salarios queda por arriba de la inflación, eso quiere decir que el salario real crece. Si la curva de inflación queda por arriba del salario, eso quiere decir que el salario cae. Si lo ven, la cosa venía bastante parejita, con algunos problemas en el medio, pero en los últimos puntos lo que se va para arriba es la curva de precios y no tanto la curva de salarios. ¿En qué se tradujo eso? En el último gráfico que quería compartirles, que es la evolución del salario real en la última década, los últimos 9 años. A partir del 2015 en adelante. Esto es el poder adquisitivo de nuestro ingreso. Piensen en un trabajador tipo de la AJB, que se les ocurra, un oficial cuarto. Bueno, un oficial cuarto con 10 años de antigüedad, con su salario en octubre del 2015, compraba más o menos el doble de lo que compra hoy. Esto en promedio. Por ahí en el caso de la JB habría que hacer la cuenta y eso puede dar más o menos. Pero en el trabajador promedio de la economía argentina, el mismo trabajador 9 años atrás, con su salario compraba el doble de cosas que las que compra hoy. Eso quiere decir que su salario cayó, en este caso, un poco más del doble. En este caso da 43%. O sea, en 9 años el salario real cayó un 43%. Si hubiera caído el 50%, eso quiere decir que hace 9 años compraba el doble. Una caída de esta magnitud no tiene
parangón histórico. O sea, ¿no? Es muy difícil encontrar un proceso histórico previo donde haya una caída salarial sostenida en el tiempo de esta magnitud. De hecho, para buscar 3 momentos históricos de una caída salarial muy fuerte, tenemos que ir al 2002, la salida de la convertibilidad, que tuvimos una caída de casi el 30% en un año, pero después ya en el 2003 empezó a recuperar. 89-90, la hiperinflación, y acá miro a algunos compañeros que seguramente la hayan vivido y tengan alguna memoria de ese proceso. Pero bueno, otro momento histórico de una caída muy fuerte, acotada en menos tiempo. Ya de hecho en el 91 empieza a repuntar el salario real. Y el otro momento histórico donde hay una caída fuerte de estos números es 1976-1977. La dictadura militar, donde hay un proceso de ajuste económico muy fuerte y una represión que impide cualquier tipo de reacción de parte de los trabajadores y las trabajadoras. Digo todo esto porque, a ver, son dimensiones que nos sirven para pensar cómo llegamos a este momento. No solo por qué ganó Javier Milei las elecciones, que de vuelta, estas variables no agotan el fenómeno, y habría que meter otro montón de discusiones arriba de la mesa, pero estas sí son parte de esa discusión, sino también cómo se va a insertar una discusión sobre un nuevo sistema de relaciones laborales. ¿Por qué el DNU? ¿Por qué la reforma laboral? Bueno, vienen a dialogar con esto. No incluí acá, pero lo comento, otro fenómeno que también va a ir dialogando con este proceso, que es qué tipo de puestos de trabajo se fueron generando a lo largo de la última década. Si miramos los datos de empleo, lo que vamos a tener es una caída del desempleo. Es decir, hasta fines del año pasado el desempleo estaba en niveles bajos en términos históricos, por debajo del 6% anual. Pero ese 6% anual, esa alta ocupación se explicaba fundamentalmente por el crecimiento de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia y por los trabajadores y trabajadoras no registrados, informales. Entonces, lo que hay en esta última década es un mercado formal de fuerza de trabajo, o sea, trabajadores, trabajadoras con convenio, con paritarias, con recibo de sueldo, públicos, privados, que crecen poco, no es que no crecieron nada, crecieron, pero poco, y fundamentalmente una participación creciente de trabajadores que no tienen ningún tipo de cobertura de estas características. ¿Y cuál es el problema? A ver, si se quiere, en términos de la construcción de la subjetividad de esos trabajadores. Si yo trabajo por cuenta propia, es muy difícil construir colectivo. ¿Cómo se construye un colectivo cuando yo la gano por mi esfuerzo, por la mía? No me encuentro con un otro, con una otra. No quiere decir que eso no exista. Pero lo cierto es que, bueno, si yo salgo a vender en la calle, salgo a pelearla, y eso depende, salgo a manejar un auto, salgo a manejar una bicicleta, y si trabajo más horas, gano más. Si me esfuerzo más, gano más. Y esto también hace una construcción de una subjetividad. No es casual que el discurso que más se instala en esta última campaña electoral, que un poco está hoy en discusión, es, bueno, con la mía no, porque la mía la hago con mi esfuerzo. No hay un colectivo ahí, no hay condicionamientos sociales, no hay determinaciones sociales. Yo salgo a laburar, y el que es un vago, bueno, que pague las consecuencias. De vuelta, eso tiene una base estructural sobre la cual después hay que discutir, hay que responder, hay que combatir. Dicho esto, en términos económicos, era muy difícil seguir así. Les diría casi imposible. A ver, el propio Massa, Rubinstein lo dijo, bueno, sí, tratábamos de llegar, ganar las elecciones, pero después había que modificar un comportamiento macroeconómico que no se sostenía. Si me preguntan a mí, y esto en todo caso es una opinión más personal, una de las cosas que se discutía en las elecciones del año pasado era cuál iba a ser la forma y cómo se iban a distribuir los costos de un programa de estabilización macroeconómica. Pero la existencia de una estabilización macroeconómica era algo que
ganase quien ganase, iba a estar sobre la mesa, con formatos distintos y con distribución de costos distinta, que no es menor, al contrario, es importantísimo. Pero bueno, ganó Milei, hoy estamos acá, la forma que está adoptando ese proceso, esas transformaciones en el plano económico, en el plano social, en el plano laboral, son las que estamos viendo. Y ahí, digo, me interesaría plantear algunas cuestiones. Por un lado, agrego una cosita más. A ver, ya estamos en un momento en el cual los exabruptos del gobierno, estas cosas que nos parecen absurdas, nos llaman la atención, pero estamos tratando de ver que acá hay algo más. No es solo un grupo de delirantes que ganan una elección. Hay algo detrás. Se montan sobre algo que es real, se montan sobre problemas que son reales. Y además se montan sobre algo adicional. En la JB hay compañeras que tengan 30 años. Sí, los ingresantes deben estar ahí. Bueno, las personas, o menos, menos. Pero las personas que tienen 30 años hoy en nuestro país entraron al mercado laboral en el año 2011. El año 2011, recuerden el primer gráfico, es el año en el cual la economía argentina se empieza a estancar. Toda su vida laboral activa se dio en un contexto económico muy depresivo, donde conseguir puestos de trabajo era muy difícil y además, todos lo sabemos, pero tiene una base, es cuando vos entrás al mercado de fuerza de trabajo, en general tus primeros trabajos son precarios. Vas rotando hasta que conseguís tal vez instalarte en algo un poco mejor, con más estabilidad, con más derechos, pero eso lleva un tiempo y exige cierta rotación. Bueno, esos compañeros, esas compañeras entraron en un mercado de fuerza de trabajo donde la oferta de puestos de trabajo con derechos, con calidad, formales, era cada vez menor. Entonces, esa rotación no existía. De vuelta, son personas que hoy tienen 30 años. No son los jóvenes que están haciendo sus primeros palotes. Son compañeros, compañeras que por ahí ya formaron una familia, que tienen necesidades económicas distintas de las que tenés cuando tenés 18, 19 años. Entonces, sobre eso se monta también el gobierno de Javier Milei. Bien, pasando entonces bueno, listo. Esto es pasado. ¿Qué están tratando de plantear? ¿A dónde apuntan? ¿Sobre qué pilares se monta este proceso de reorganización? Y voy a hacer explícito algo que está implícito. Estoy hablando del proceso de reorganización a propósito. Lo que están intentando poner en marcha es un proceso de reorganización. Se monta sobre dos pilares. Primer pilar, el gobierno de Milei, que es el gobierno de las grandes empresas. No es casual que todas las cámaras patronales estén bancando explícitamente al gobierno nacional. Aprendieron, por un lado, del fracaso de Macri, este fracaso del gradualismo, pero también leyeron a Maquiavelo. Si vamos a hacer el mal, lo hacemos todo junto. Todo junto y rápido. Las malas noticias todas juntas. En todo caso, si reorganizamos esto, después va a haber tiempo de ser gradual con las buenas noticias. Ser gradual con la mejora. Pero las malas noticias, el mal, todo junto. Ahora, que no haya posibilidad de reacción. Y la segunda, la doctrina del shock, decían. Y la segunda, un diagnóstico donde un problema central en nuestro país es la excesiva cantidad de regulaciones. Hay muchas regulaciones. Y eso, en la cosmovisión del grupo que gobierna nuestro país, impide el funcionamiento del libre mercado. Las regulaciones son un obstáculo, una traba para que el mercado funcione de manera óptima. Y ustedes dirán, bueno, simplificar el sistema impositivo, simplificar el comercio exterior, simplificar el mercado de fuerza de trabajo. ¿Qué significa simplificar el mercado de fuerza de trabajo?
¿Qué significa eliminar las regulaciones en el mercado de fuerza de trabajo? O mejor dicho, cambiar el sentido, cambiar el contenido de las regulaciones en el mercado de fuerza de trabajo. Eliminar derechos. Eliminar derechos para que el mercado funcione con mayor libertad. Para que el mercado se mueva más libremente, que ajuste más rápido. Tal vez a ver, ¿por qué insisten tanto con el fondo de cese laboral? Cuando ya nos metamos en el DNU, por ahí podemos trabajar un poco más. El fondo de cese laboral, este reemplazo de la indemnización por despido por un fondo parecido al que tiene la industria de la construcción, lo que te permite es ajustar la dotación de fuerza de trabajo de manera muy rápida a las fluctuaciones del ciclo económico. Si sube la actividad económica, yo contrato. Si cae la actividad económica, yo le digo a los trabajadores no vengan más. Sin ningún tipo de costo. Eso es ajustar uno de los factores de producción, la dotación de fuerza de trabajo, a las fluctuaciones del ciclo económico. Y en ese sentido, no es casual que uno de los ejes puestos por el gobierno en los primeros meses sea los avances sobre la legislación laboral y sobre las organizaciones sindicales. ¿Por qué los sindicatos están puestos como uno de los enemigos? ¿Por qué somos la casta? Porque somos agentes de esas regulaciones. La organización y la acción sindical no tienen como objetivo destruir el capitalismo, superar el capitalismo. Tienen como objetivo mejorar las condiciones de compraventa y consumo productivo de la fuerza de trabajo, mejorar las condiciones laborales, a través de la imposición de regulaciones que suelen ser negociadas con los empleadores en los distintos formatos que conocemos. La negociación colectiva, más formal, más informal, en algún caso más reglada, menos reglada, siguiendo la 14250, siguiendo las leyes de empleo público en las distintas provincias. Pero en definitiva es eso, es ir moldeando regulaciones para generar mejores condiciones de vida para los trabajadores y las trabajadoras. Esos son los dos pilares. Y la segunda pregunta que podríamos hacernos, por ahí con esto voy a ir cerrando esta primera parte, tiene que ver con, bueno, ¿y en qué consiste el plan económico que está implementando el gobierno nacional? ¿Hay un plan económico? Bueno, sí y no. Y estamos ante una primera etapa de un plan económico. Una primera etapa que tiene, por un lado, algunas cuestiones que casi les diría que cualquier gobierno que hubiese asumido el 10 de diciembre iba a tratar de hacer. Por un lado, bajar la inflación, es decir, hay una necesidad de bajar la inflación. Con esta inflación no hay economía que resista. Hay una necesidad de hacer un ajuste de los precios relativos, de esto se habla también bastante, pero básicamente dice, bueno, a ver, hay precios que subieron muchísimo en los últimos años y precios que no subieron nada, y esos precios que no subieron nada nos están generando problemas, tratemos de que todo vuelva a un momento más similar al que había hace unos años, en términos de la relación entre precios. Y esto lo vemos mucho con los servicios públicos. No llevaré a la discusión de subsidios y más, no me quiero meter ahí, pero sí había ahí algún tema a resolver. Ahora, lo que sí intenta hacer este gobierno, y esto sí ya es propio de este gobierno, es una licuación de stocks. ¿Qué significa una licuación de stocks? Lo dijo el gobierno varias veces. Acá hay muchos pesos. Tenemos que sacar esos pesos de la calle. ¿Cómo hacemos para sacar esos pesos de la calle? Hasta nuevo aviso hay dos maneras. Una, los cambiamos compulsivamente por deuda del Estado. Eso fue el plan Bonex de Herman González en el año 90. Algo parecido a lo que fue el Corralito, para traer un ejemplo histórico más cercano, pero es básicamente agarrar todos los depósitos, cambiarlos por un bono de deuda y pagar dentro de 10, 20 años. Esa es una forma de sacarse de encima el stock, que tiene mucho problema. Tenías a la clase media al día siguiente en los bancos. Algún ideólogo, algún economista muy conocido del equipo Javier Milei planteaba esto. Carlos Rodríguez, de vuelta para los que peinan alguna cana, Carlos Rodríguez, viceministro de Roque Fernández en la época de Menem, el titular del SEMA, de la Universidad del SEMA. O sea, a ver, el neoliberalismo más instalado planteaba esto, decía, la solución es esta.
lo que hace el gobierno no es ir por ese lado, es ir por el lado de, bueno, vamos a hacer que haya mucha inflación en los primeros meses, pero que no haya ningún activo en la economía que rinda esa inflación. Es decir, que no tengas dónde poner la plata. Vos tenés un excedente, tenés un plazo fijo de 5 millones, 10 millones de pesos, no tenés dónde ponerlo para cubrirte la inflación. Si lo vas a poner en algún lado, de hecho, el único instrumento que te daban era el plazo fijo UVA, que te extendieron el plazo. Te dicen, ¿querés ir a un plazo fijo UVA? 180 días congelada la plata. ¿Quién se anima a dejar 180 días los pesos en el banco? Si no, todos los rendimientos era perder contra la inflación, y perder mucho. Eso hace que la cantidad nominal de pesos que hay dando vuelta sea más o menos la misma, va creciendo, pero crece mucho menos que la inflación. Y eso, en términos reales, va reduciendo el problema. Y en paralelo, vencer la resistencia. Porque cuando hablamos de licuación, no solo hablamos de licuación de los stocks, sino también licuación de los salarios. ¿Qué pasó con los salarios? Ya lo vimos, una caída de casi el 20% en 2 meses. Pero las jubilaciones cayeron el 30%. El potencial trabajo cayó el 30%. O sea, es una reducción brutal en términos reales. Y esto tiende a profundizarse. Bueno, ¿cómo se responde frente a eso desde la concepción del plan económico del gobierno? Fundamentalmente con recesión y con caída de la demanda. Lo que apunta el gobierno es a sostener un proceso recesivo, es decir, que durante varios meses la economía no solo no crezca, que caiga, que haya despidos, que aumente el desempleo. Todo esto no es un daño colateral, es un objetivo del programa de gobierno. ¿Pero por qué es un objetivo? Alguien diría, bueno, ¿cómo un gobierno va a querer que haya despidos? ¿Cómo un gobierno va a querer que haya un aumento del desempleo? Esto va a redundar en descontento social, en mayor una caída de la imagen. Lo que están pensando es que eso lo pueden hacer ahora, que el momento para hacerlo es ahora, que todavía tienen margen para hacerlo. ¿Y por qué les sirve hacerlo? ¿Por qué les sirve aumentar el desempleo? ¿Por qué les sirve que caiga la actividad económica? Por un lado, porque si aumenta el desempleo, la capacidad de resistencia de los trabajadores y las trabajadoras tiende a ser menor. Digo tiende a ser menor porque es la concepción que tiene el gobierno. Argentina tiene ahí alguna experiencia interesante de organización popular en trabajadores y trabajadoras desocupados. No es tan lineal, no es que no hay resistencia. Pero lo cierto es que es mucho más difícil organizarse y salir a pelear salarios, salir a pelear paritarias, cuando no hay desempleo que cuando el desempleo es muy elevado. Y lo mismo con la recesión. Hoy, uno de los ejes del gobierno es acumular dólares, acumular divisas. Bueno, la caída de la demanda hace que la capacidad de acumular divisas sea mayor que con una demanda creciente. Ahora bien, yo les decía, ¿hay plan económico? Sí y no. Puede que estemos en la primera etapa. Puede que estemos en un momento donde se está haciendo el trabajo sucio para dejar la situación relativamente ordenada, que eso permita dar paso a un plan económico mucho más consistente. De vuelta, para poner algún paralelo histórico, puede que estemos viviendo la etapa de Remeslenikov en el 2002, es decir, el ministro de Economía de Duhalde, que hace todo el trabajo sucio, que después le permite a la Baña llevar adelante medidas económicas que van a generar un crecimiento que después se va a prolongar en por lo menos los primeros 4 años del kirchnerismo. Pero bueno, todavía no sabemos en qué consiste esa segunda parte. Pero sí podría ser que estemos en ese primer momento de esos ajustes para dar paso a un plan económico que ahí habrá que ver qué características tiene. ¿Será un plan que apunte a la dolarización? ¿Será un plan que apunte a una competencia de monedas? Eso todavía está por verse. Lo que sí parece empezar a estar bastante claro es quiénes son los sectores ganadores y los perdedores de esta nueva economía, de este nuevo proceso económico. Y acá, de vuelta, no descubro nada, pero toda la apuesta del gobierno está
planteando que los sectores ganadores van a ser los sectores que puedan competir en el mercado internacional, y eso es fundamentalmente sectores productores de materia prima, energía, minería, agronegocios. El sector financiero, asociado a ese sector competitivo a nivel internacional, y en paralelo, ¿quién sería el sector perdedor? ¿Quién perdería? Y ahí, para sintetizarlo, bueno, los perdedores de esta economía son todos los sectores que tienen intereses en el desarrollo del mercado interno. ¿Quiénes somos? Bueno, claramente los trabajadores y las trabajadoras, o sea, es una caída del consumo, una caída de la demanda, básicamente a partir de esa caída del salario que en la lógica del programa de gobierno no se va a recuperar. En todo caso, podrá haber una recuperación paulatina, leve, pero nunca recuperar esta caída que tuvimos en estos meses. Y también los sectores del capital, pequeña burguesía o burguesía industrial, cuyo desarrollo, cuyo crecimiento está basado en el desarrollo del mercado interno. Esos sectores también, si no tienen algún tipo de inserción en otras actividades que vayan a dar disputas en el plano internacional, en el plano del mercado mundial, difícilmente van a tener algún tipo de subsistencia en esta economía local. ¿Cómo cierra todo esto? Bueno, ¿puede tener éxito este programa económico? Algunos plantean que no, que esto en realidad no hay forma de que se sostenga y que se cae por su propio peso. Es posible, pero yo creo que tomar esa posición es un poco arriesgado, porque es posible que tenga éxito. Y en todo caso ahí va a depender, por lo menos el factor que va a jugar un papel fundamental, va a ser la capacidad de resistencia que tengamos los trabajadores y las trabajadoras. Si no hay resistencia, es decir, si no hay pelea contra esta orientación general económica del gobierno, las posibilidades de éxito de este plan económico, que insisto, todavía no tenemos muy claros los detalles, son mucho mayores que si no hay resistencia. Si no hay resistencia, tienen mucha capacidad o por lo menos tienen chances de que les salga bien. Si la resistencia es muy fuerte, ahí se les va a complicar bastante más. Pero de vuelta, esto es como un panorama preliminar, un panorama inicial. Le paso la posta a Guille y en todo caso después la seguimos. Gracias. Bueno, menos mal que es un panorama solo inicial. Creo que agotó Luis, por supuesto, con su capacidad reflexiva y exhaustiva, buena parte de los planteos, las discusiones, los problemas que estamos teniendo, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de sociedad o como sociedad. No sé si lo pensamos o no, pero me parece que estaba bien articulado el encuentro de hoy, por lo menos este primer encuentro. Vamos a ver el próximo, que Luis también adelantó, para tratar ya algunas cuestiones más concretas, más propias del contenido. Hoy estamos casi en la lógica de las formas. Las lógicas de las formas desde el punto de vista de cómo funciona la economía nos ha contado Luis, y luego cómo eso dialoga, interactúa con el marco de la juridicidad. Entonces, me parece que está bien planteado, casi no debiera ser yo desde la formación jurídica, sino el natural puente de la presentación de Luis quizás hubiera sido un análisis más desde la ciencia política, ¿no? Más desde la sociología, más desde, bueno, cómo la sociedad recoge estos elementos que de algún modo nuestra formación es una suerte de materialismo, y ahora yo intentaría sobre ese materialismo dialogar desde el marco de la juridicidad, ¿no? El marco de la regulación. Luis hizo referencia varias veces a esta cuestión de la regulación, de las regulaciones, y justamente lo que está en discusión, lo que está en pugna, tiene que ver con, efectivamente, ese intento de reestructuración, ese proceso de reorganización que está en ciernes o que se está desenvolviendo todavía prematuramente, pero con una irrupción de tanta brutalidad, de tanta crueldad, como dice algún autor, ese proceso, cómo se va registrando o cómo va articulando de algún modo
con la juridicidad. ¿Por qué? Y acá se da una paradoja inicial. Me quedé pensando, y naturalmente como nos sucede cuando hacemos este tipo de encuentros, es difícil salirse de lo que se planteó con anterioridad. Entonces, vuelvo a los razonamientos de Luis. Me quedé pensando esta idea del éxito, ¿no? Del éxito del plan económico, ¿no? El éxito es para quién, y el éxito es cómo, ¿no? Y ambas preguntas se responden desde la última referencia que hace Luis a, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer desde el punto de una resistencia ante eso? Entonces eso ya me plantea, por un lado, que efectivamente el éxito no es para la mayoría de la sociedad, o para por lo menos los sectores populares, o por lo menos los sectores del trabajo. Y segundo, que en el que cómo se esté desarrollando eventualmente ese proceso, está en juego también no solamente la resistencia, sino de algún modo la juridicidad, ¿no? Y por supuesto estas son discusiones que hemos tenido tantísimas veces con Luis y terminamos ambos devaluando, desmereciendo, subalternizando lo de la juridicidad, no nos la creemos demasiado, pero lo cierto es que asiente, claro, asiente, porque sabe que él es el que más lo piensa y yo todavía que ejerce un poco más desde lo jurídico tengo que seguirlo sosteniendo, pero lo cierto es que en tantas oportunidades, en este raconto que hacía Luis de esos momentos históricos, momentos de crisis y momentos de reestructuración, y momentos de redefinición de lazos sociales y de posiciones económico y político, en cada uno de esos momentos hemos acudido a los instrumentos jurídicos y hemos, si se quiere, ambivalentemente, como siempre sucede, obtenido algo de ellos, ¿no? Entonces, un poco esta primera parte o esta suerte de introducción que va a tener, vuelvo a decir, más contenido en el próximo encuentro, tiene que ver con no solamente pensar esta interacción entre lo económico y lo jurídico, sino también poner o develar que efectivamente a los sectores que están intentando este proceso les interesa, no les es banal, no les es superfluo o requieren de un marco de juridicidad. Esto es, ¿por qué hace 2 meses estamos discutiendo de economía, ciertamente, la inflación y su correlato, pero luego estamos discutiendo de instrumentos jurídicos, de 2 instrumentos jurídicos muy característicos, muy definitorios de lo que significa este diálogo entre lo económico y lo jurídico. Uno, el DNU, luego vamos a hacer alguna referencia, y el otro, el proyecto de ley bases o llamado proyecto de ley ómnibus, ¿no? ¿Por qué al gobierno le interesa, necesita, requiere de estos 2 instrumentos? Casi tanto como si seca la plaza económica o si hace el ajuste de los salarios o si lleva adelante un proceso de privatizaciones. ¿Por qué necesita de darse este marco de juridicidad? De darse un marco de juridicidad justamente los que más desprecian del sistema jurídico vigente. Entonces ahí se da una segunda paradoja. La primera es esta: ¿desde qué punto de vista entonces vamos a dialogar con lo económico y lo jurídico, pero luego con una paradoja casi virginal respecto del intento del gobierno, que tiene que ver con justamente todo el planteo, no solamente jurídico, que ahora vamos a desarrollar un poco más, pero sino la base ideológica, que es también una base jurídica, es contraria, absoluta, radicalmente contraria, diverge completamente del marco jurídico vigente. Entonces, cuando hablamos del marco jurídico vigente, ¿a dónde nos remitimos? ¿Qué miramos? ¿Miramos la ley de tarjetas de crédito? Sí. ¿Miramos la ley de prepaga? Sí. Pero miramos fundamentalmente que todas esas normas, miramos el Código Civil, miramos la ley de contrato de trabajo, pero todas esas normas
que son unas normas de desarrollo de otras normas básicas, fundamentales, que están en la Constitución. Por lo tanto, tenemos que volver a mirar la Constitución. Y ahí está el mayor problema. Un problema, para mí, insoluble. Tanto es así que no solamente el intento de dar juridicidad a ese proceso de reestructuración brutal desde el punto de vista económico, no solamente sucede con el DNU, con el proyecto de ley base, sino que ahora agrega otro instrumento casi fundacional, que es esta suerte de Pacto de Mayo, ¿no? El Pacto de Mayo es una especie de constitucionalización de cierta política. Intentan darle porque a veces nosotros, los juristas, trabajamos mucho con la formalidad del derecho y somos muy apegados a esa estructura de formalidad. Pero, como todos sabemos, ¿no? Aquí hay compañeras que saben mucho más de esto, la juridicidad, o mejor dicho, la normalización que hacen las normas, sucede de muchas otras maneras. Mucho más efectivas son otro tipo de normas, ¿no? En las relaciones de trabajo, uno dice la ley de contrato de trabajo, esta que intenta el DNU modificar. Sin embargo, casi todo lo que sucede dentro de las relaciones de trabajo están marcados por un principio de ordenación jerárquica que trasunta en normas que impone una de las partes, que es el empleador. Por lo tanto, que no está en un diseño normativo establecido en normas formales, sino en ese principio de ordenación jerárquica. Por lo tanto, hay otros intentos entonces de dar juridicidad desde el punto de vista cuasi constitucional por mecanismos que no son tampoco los formales, ¿no? Entonces, hay un juego permanente del gobierno que yo no sé si tiene que ver con falta de sapiencia. Yo coincido con Luis de que el gobierno o alguna parte del gobierno sabe y tiene una fundamentación fuerte sobre estos procesos, cómo llevar adelante estos procesos en términos económicos y también evidentemente jurídicos. No por nada, en 8 días, desde que asumió el gobierno, hicieron un DNU, ¿no? En 8 días no, me rectifico. En 10, sí, en 8, porque sí, al día siguiente, lo conté los días hábiles, mirá. En 8 días hábiles hicieron un DNU de 365 artículos, un artículo por día del año, es decir, hay por supuesto no lo hicieron en los 8 días, por supuesto hay personas que trabajan en esto de manera permanente, pero está claro que no se hace una reestructuración normativa de todo el sistema jurídico. Imagínense que esto es como si de repente en una sociedad dijera, a partir de hoy vamos a hacer nuevas normas, empezando de la 1 hasta la última. Todo eso se hizo entre el del DNU y el proyecto de ley bases, es el repaso, el atravesar toda la normatividad del país. Bueno, eso es muy significativo. Entonces, por un lado el DNU, por otro lado el proyecto de ley, y por otro lado esto de seguir, que es una marca política del gobierno, que es seguir hacia adelante, ¿no? Esto es decir, doblar la apuesta y redefinir sobre la marcha, y entonces el proyecto, mejor dicho, ¿cómo le llaman? El proyecto de acuerdo de mayo, ¿no? El Pacto de Mayo, que en realidad es a los fines de volver a que se trate el proyecto de ley. Entonces, esa doble extorsión, por un lado, con el proyecto, el Pacto de Mayo, para que te devuelva los fondos que son propios de las provincias, pero por otro lado, a cambio de que vuelvas a tener que asumir que el proyecto de ley de bases o proyecto ómnibus tiene que ser tratado. Bueno, ahí entonces lo que hay en juego es un ir y vuelta entre necesito juridicidad, pero esa juridicidad está por fuera del marco preestablecido que es la norma constitucional. Y ese es un problema desde el punto de vista jurídico. Vos me decís, bueno, es un problema político, relativo, muy relativo. De hecho, el gobierno ha ido imponiendo buena parte de esas propuestas económicas con ese marco endeble, con un DNU
acusado de inconstitucional, con un proyecto de ley que no se sancionó, con un intento de replantearlo en adelante, y sin embargo, ¿se le ha impedido de algún modo esta pérdida de ingresos, esta transferencia brutal de ingresos, esta forma de reencauzar la economía? Parece que no. Por lo tanto, voy y vengo, hago un planteo más economicista y material y, por tanto, de algún modo relativizo la importancia de lo jurídico, pero por otro lado digo, como siempre dijimos y como siempre hicimos, lo jurídico es un instrumento en la batalla. Por lo tanto, lo jurídico se enmarca o juega o articula con lo que señala Luis al final de su intervención, que es esto va a poder ser, con ese éxito para algunos o con esa convalidación del éxito en términos de los beneficiados de esa modificación, en tanto no haya resistencia. Entonces, es posible que estos instrumentos todavía a veces vetustos, a veces despreciados, a veces relativizados, sobre todo porque tienen que ser puestos en funcionamiento a partir de un poder, otro poder, que no necesariamente es el poder más permeable, más acompasable, más acomodable a la propia juridicidad, con lo que eso encierra. Es decir, es un poder naturalmente conservador, el Poder Judicial me estoy refiriendo, y es un poder al cual nosotros tenemos que interpelar para, en tal caso, que esos instrumentos tengan alguna eficacia. Por lo tanto, hacia el final voy a intentar hacer un balance provisorio, muy crítico, del estado de la discusión jurídica respecto del primer instrumento, que es el DNU, al cual desde el día 1 nosotros dijimos, si hay un DNU inconstitucional es este. Nosotros en los 90 nos cansamos de impugnar DNU, y algunos de un carácter estructural muy fuerte, tanto como el DNU 70, y vimos muchos DNU, y algunos de ellos se declararon inconstitucional, pero cuando vimos dijimos, bueno, todavía me acuerdo, salió antes de la medianoche, yo lo empecé a leer, y digo, bueno, esto no. En esta misma, y es muy importante que pensemos y repensemos estas cuestiones, porque en esta misma lógica que dice Luis, bueno, atentos, porque tampoco nos parece que el programa económico o estas ideas preliminares del programa económico, que todavía no es tal, como bien lo señaló Luis, puede tener éxito. Y del mismo modo, atento que estos instrumentos jurídicos a los que tuvo que acudir pueden tener algún éxito, y de hecho lo están teniendo, y les voy a poner algún ejemplo. Entonces, me parece que volver a esta discusión sobre acudir a la juridicidad, que es un problema que tiene el gobierno, pero a la vez es una suerte de retaguardia en la cual nosotros nos podemos instalar para utilizar como un instrumento dentro de ese conjunto de acciones de resistencia que fueron señaladas, en donde no nos van a dar todas las respuestas. Seguramente nosotros nos vamos a sentir muchas veces incómodos con los planteos que hacen a una idea mucho más formalizada del derecho, mucho más apegada a esas estructuras inconmovibles. Es decir, esta lógica de nuevo de la ambivalencia del derecho, en donde, bueno, nosotros más de una vez hemos discutido esto de hasta dónde el Poder Judicial es la garantía de los derechos y puede avanzar sobre otros poderes. Y ahora tenemos que acudir ante la, si se quiere, ausencia, por ahora no está demostrado que el Poder Legislativo haya dado una respuesta efectiva, ¿no? Han pasado 2 meses del DNU y todavía no ha sido, recién están con la comisión bicameral, pero ni siquiera ha sido puesto a discusión el DNU 70. Por lo tanto, hay una falla y necesitamos acudir al Poder Judicial, y nos genera esa contradicción, ¿no? Bueno, este Poder Judicial, en función de ese recurso formal, pero lo cierto, y esto lo digo porque y en
ámbito es propicio. La idea de los poderes judiciales, de la función jurisdiccional, es siempre dual, ¿no? Buena parte de los momentos constitucionales, estoy pensando en el periodo del 45 en adelante en la Argentina, pero muy parecido es el periodo del New Deal de Roosevelt en Estados Unidos. Son momentos en donde justamente la transformación en derechos, es decir, mejora de condiciones de vida, plasmados en un nuevo modelo de organización social y económica, son en pugna con los poderes judiciales, ¿no? Las cortes de ambos, en esos dos momentos históricos, son reaccionarias, conservadoras a esos cambios, ¿no? Entonces, por eso digo que siempre nos genera esta dualidad o esta ambivalencia, tener que acudir al Poder Judicial en la discusión política y en la discusión social. Es utilizar de nuevo los instrumentos jurídicos en el campo de la disputa por el sentido, pero sobre todo para conformar nuevos recursos de poder y de reformulación de la política como tal. Bien, ¿por qué digo? Yo no miré la hora, pero vos te pasaste, me parece, excesivamente, así que tengo Me parece que todos venimos chances para seguir. No, pero cuando sea el momento oportuno me lo dicen. ¿Por qué digo que este proceso económico que también describe Luis, que tiene un ideario básico, que ahora en 2 líneas voy a tratar de definir, tiene una radical inconsistencia desde lo jurídico? Y porque, también lo señalé, justamente nuestro sistema constitucional no consiente este modelo de organización que nos propone el mileísmo. No hay posibilidad de compatibilizarlo, pero de ningún modo. Nosotros siempre hemos jugado con lo que llamamos una mayor materialización de los derechos, o, por contrario, esta idea de que hay una divergencia estructural entre la norma constitucional y los derechos infraconstitucionales, es decir, que hay una ausencia de efectividad. Pero eso es en un marco de actuación, y eso es en un más o en un menos. El problema de estas propuestas del gobierno es que están basadas en un universo distinto al universo de nuestro sistema jurídico. Es algo así como hacerlo desde otro sistema planetario. Bueno, el sistema planetario no lo podemos modificar por lo pronto, y espero que no suceda, porque, entre otras razones, nuestro sistema constitucional y sobre todo el desarrollo que ha teniendo, y en esto buena parte de los jueces, en algún momento muy particular del máximo tribunal, han permitido una explanación de esos derechos y una proyección muy clara. Por lo tanto, uno diría, no salgamos de este marco constitucional, y no salgamos de ese marco constitucional. Es un marco de una constitución, retomo el mismo parangón que hace Luis sobre los sindicatos, una constitución reformista, no es una constitución socialista, es una constitución que, si se quiere, se orienta hacia un sistema de mayor desarrollo social y económico, pero es una constitución propia de los acuerdos o pactos transaccionales de mediados del siglo pasado, que se reformuló, se proyectó, se reforzó, pero no deja de ser eso, un acuerdo entre los dos factores, las dos fracciones que conforman el sistema económico, capital y trabajo. Por lo tanto, no es que estemos defendiendo una constitución que vaya más allá. Estamos solamente admitiendo y desarrollándonos dentro de una constitución que establece esos marcos. Claro, pero son marcos disímiles con un sistema fundado en el mercado. Entonces, lo dijo Luis varias veces. ¿Qué es lo que nos propone el gobierno? ¿Qué es lo que nos propone en ese balbuceo abarrotado y alborotado del discurso presidencial, con algunos retazos de algunos economistas tan lejanos en el tiempo?
¿Qué es lo que nos propone? Una cosa básica. Nos propone, miren, lo podemos decir muy sencillamente, nos propone volver a un sistema constitucional prehistórico. Es decir, que forma parte de una capa geológica que ha quedado absolutamente superada, pero no en la Argentina, en todos los países. No hay constituciones, y sigo hablando desde lo jurídico, no hay constituciones que adscriban ni siquiera la constitución norteamericana, una constitución que, como ustedes saben, tiene procesos de reformas muy particulares, pero que tiene una vivacidad que va más allá, ahora con algunos cuestionamientos, obviamente en función de procesos semejantes que se dan en el país del norte, pero la gran mayoría de las constituciones llamadas sociales de nuestro tiempo, son constituciones que han superado esa idea del constitucionalismo llamado liberal. Es decir, este señor nos propone volver a 1789, es decir, a la Revolución Francesa, es decir, a un sistema constitucional fundado en el llamado Estado liberal que está asentado solo sobre dos principios. Uno, el derecho de propiedad, intangible, y esto ustedes lo escuchan recurrentemente, ¿no? Libertad, vida, propiedad y libertad, ¿no? En el orden que quieran ponerlo. Por lo tanto, esa constitución vuelvo a decir, de la Revolución Francesa, que como todos sabemos es una revolución de una clase triunfante, que es la clase burguesa, por lo tanto, que es hecha a medida, a semejanza de los intereses de esa clase. Bueno, y que por tanto contradice y se contrapone a esta constitución propia del constitucionalismo social, por lo tanto, de una constitución pactada en donde los trabajadores pasan a ser sujetos y por lo tanto incorporan algunos derechos, aunque no todos. Bueno, volver hacia 200 años atrás para intentar juridizar un sistema económico con esas bases tan lejanas y además, si se quiere, pobres, parece muy difícil. Por lo tanto, ¿y por qué la contrariedad y por qué ese problema inicial que tiene el gobierno? Bueno, porque la Constitución, lo dice la Corte en un fallo muy importante por su significación, un fallo del 2004, caso Bisotti, que muchos han oído nombrar por otros motivos, pero es un fallo donde está plasmado el ideario de lo que es un constitucionalismo social propio de nuestro sistema constitucional. Y ahí la Corte, aquella Corte, no es la misma que está hoy integrada en este tiempo, aquella Corte dice resignar que el mercado se imponga sería invertir la legalidad. ¿Qué legalidad? La legalidad constitucional. Por lo tanto, es el mercado el que tiene que amoldarse ¿a qué cosa? A los derechos de la Constitución y a los derechos de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es decir, el mercado está dentro de un sistema mayor, que es el sistema constitucional y que da juridicidad, y es el que está en pugna con este ideario en donde el mercado es el eje principal del funcionamiento social y el derecho de propiedad solo el único que debe ser garantizado. No quiero ponerme demasiado pesado con más elementos propios del constitucionalismo social, sino solamente marcarlos en una línea para terminar de definir con toda claridad esta no correspondencia, ¿no? Ahora, después, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo se resuelve esa no correspondencia? Vuelve a ponernos en el campo de batalla, en el campo de la disputa, en donde lo que hagamos por los instrumentos jurídicos, me estás indicando que... Me estoy acercando para... Sí, para sacarme el micrófono. Bueno, para robar el micrófono. Dame 5 minutos más. Dale. ¿Qué podemos hacer? Va a depender también de cómo se desenvuelva esta resistencia que planteaba Luis y en la que los instrumentos jurídicos van a tener que dar también batalla como lo vienen dando, ¿no? Ahora voy a hacer una apostilla a esto a partir del DNU.
dos líneas entonces. Esa constitución social indica que hay que, y retomo el diálogo con lo económico, hay que redistribuir. No es solamente una cuestión del crecimiento, es también una cuestión de la redistribución. Seguramente Luis me va a decir, no se puede redistribuir lo que no hay, pero siempre hay un marco para intervenir en lo que hay y lo que no hay por algunas otras razones. Esto también da para la discusión posterior. Es que el Producto Bruto no crece en la Argentina porque somos poco productivos, porque no hay suficiente inversión, porque el peso de la regulación, porque el peso del Estado, o es porque ha habido una válvula por la cual se ha ido buena parte de ese producto y no lo hemos registrado, o lo hemos registrado por otros medios, ¿no? Me refiero a lo que se llama formación de activos externos, de algún modo, ¿no? Pero, fuga de capitales. Fuga de capitales. Pero vos lo decís más claramente. Yo, como lo miro a Luis, siempre tengo... Tenés miedo de decir fuga y decís el término técnico. Tengo el prurito de que con él tengo que hablar técnicamente. Entonces, pero bueno, se lo dejo para que lo piense. Lo que solo señalo acá es que el mandato constitucional es un mandato de redistribución de recursos y de poderes, ¿no? La cuestión del poder, ¿no? La cuestión del poder nos va a volver a interpelar hacia el final, si tengo algún minuto, porque tiene que ver justamente con uno de los elementos, para mí, principales, estructurales del intento de reorganización, de ese proceso de reorganización, desde el punto de vista ya no de la economía puramente, sino del reparto social. Entonces, redistribución e igualación, lo que se llama igualdad material. Es decir, y en definitiva, ¿qué derechos? No el derecho de propiedad, sino los derechos sociales. Y por lo tanto, una justicia que es una justicia muy característica, muy propia, la única que regula el funcionamiento del sistema social desde la Constitución argentina, que es la justicia social, ¿no? Prevista como un principio normativo constitucional. Bueno, no puedo avanzar mucho más. Solo dos referencias a partir de lo que señalaba Luis, hacia dónde intenta dotar de una nueva juridicidad al gobierno. En pugna con la Constitución, está claro, pero eso va a depender luego del juego de los que denuncien y los que reciban y resuelvan esas denuncias desde el punto de vista constitucional. Porque el DNU es la mayor muestra de una inconstitucionalidad, de una ajuridicidad evidente. Y sin embargo, el DNU, ustedes dirán, ¿está vigente? Sí, yo les diría, está vigente. ¿No? Y ahí hay un pequeño asterisco, pero efectivamente está vigente. Bien, ¿con qué elementos jurídicos se ha valido el gobierno hasta ahora? Bueno, con dos. Para hacerlo muy breve, podríamos asumir algunos más. Instrumentos desde el punto de vista de esa referencia estructural, de cómo se actúa sobre el sistema social. El primero se mencionó hace un momento y tiene que ver con la emergencia, ¿no? La doctrina de la emergencia o de la excepcionalidad o la doctrina del shock. Bueno, el gobierno ha intentado jugar con eso. Y tanto es así que el DNU, en sus considerandos, es una enorme cantidad de justificaciones, a mi juicio la mayor parte de las mismas erróneas, y aún aunque no sean erróneas, no justificativas de la necesidad de urgencia para validarlo, de lo que sería la emergencia. Y la emergencia cumple una función muy importante en cualquier sistema jurídico. Una función muy importante que es justamente romper la juridicidad. La doctrina de la excepcionalidad está puesta en función de astillar cualquier sistema constitucional. No por nada, el sistema, el nazismo, ¿no? No, pues lo vieron al compañero que me parecía que me... No, una pregunta, no era por una pregunta. No por nada, el nazismo se asienta con un teórico que es Carl Schmitt sobre la idea de que, miren, Carl Schmitt decía, ¿quién es el soberano? El soberano es el que decide sobre el estado de excepción. Y a partir de esa válvula rompe todo cualquier andamiaje jurídico. Por lo tanto, es muy importante poder, a su vez, contrarrestar esta idea de la emergencia y, sobre todo, que la emergencia haga normas válidas. Por lo tanto, un aspecto
al que atender, y el DNU es justamente, vamos a volver la semana que viene, antes que nos saquen del aire hoy, con el DNU, que tenemos muchas ganas de hablar de eso, por lo tanto, ahí volvemos. La segunda, que es la apoteosis, es el proyecto de ley bases, es la de desregulación. También lo dijo Luis, así que no voy a abundar en eso, pero es muy importante porque la idea de desregulación parecería ser una idea de sacar normas, sacar regulaciones, y es una falacia. La desregulación es otra forma de regular. Se regula a favor de alguien. Cuando uno saca regulación, esto se ve con toda claridad en la relación de trabajo, que algo también lo señalaba Luis, cuando se quita normas, lo que se está haciendo es justamente hacer renacer el poder sobre que aquellas normas se habían asentado para limitarlo. Por lo tanto, es la forma más clásica de regular a favor de otro. Las normas de derecho al trabajo, las normas sociales, las normas sobre medicina prepaga, sobre límites a las tarjetas de crédito, sobre todo lo que está en juego en esta idea de desregulación, en definitiva es darle poder al que estaba controlado. Entonces el DNU tiene nombre y apellido. Tomémonos el trabajo de mirar a quién está destinado y ahí está. Es decir, le quitamos normas para que ellos recuperen poder, que lo materializan rápidamente subiendo los precios, pero también de otro modo, también haciendo monopolios, ¿no? Otra discusión que podemos tener luego desde el punto de vista de la economía, es decir, nos dice el presidente, no, el monopolio está bien, no cuestiona la lógica de la libertad de mercado, casi en pugna con la teoría neoclásica, ¿no? Bueno, pero no me meto en ello. Por lo tanto, esta idea de la desregulación que permea. Hay una norma que se las dejo para que la vean luego en su casa esta noche cuando llega el momento del insomnio y entonces hay que buscar algún método infalible para poder dormirse que no sea recurrir a medicamentos que no se pueden comprar. Buscan en el proyecto de ley el artículo 958 del Código Civil, ¿no? Miren esa norma y la discutimos la semana que viene. Solo le digo que esa la escribió un fulano que yo no quiero decir nada de los economistas, pero hay algunos economistas que cumplen algunas funciones muy declaradas. Bueno, la escribió un fulano, un economista, que todos ustedes conocen. Bueno, vean el artículo 958 del Código Civil. Ya lo voy a buscar. La penúltima, porque hago dos líneas, pero me decís, Marce, si ya es... Tenemos un par de preguntas. Bueno, dos líneas. Una, la tercera viga maestra, ya lo dijo Luis, y yo solamente titulo, romper las mediaciones sociales. Todo lo que tiene que ver con lo colectivo. Eso que ha dado fuerza, resistencia y dinamismo a la sociedad argentina, hay que desarticularlo del modo que sea. La semana que viene vamos a hablar de esto porque buena parte de las normas del DNU están destinadas a ello, no solamente a los trabajadores, sino a sus organizaciones sindicales. Un apunte final, pero lo podremos dejar si quieren después para el debate, es qué respuestas ha dado el Poder Judicial, si ha dado respuestas satisfactorias el Poder Judicial a estos ataques a la juridicidad provenientes fundamentalmente del Decreto 70. Una salvedad importantísima, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la inconstitucionalidad del título cuarto, que es la reforma laboral impuesta por un DNU, nunca se atrevieron a tanto, o sí solamente en la dictadura, digo, ¿qué respuestas ha dado el Poder Judicial en su mayoría con esa importantísima excepción de la Cámara del Trabajo y luego qué respuesta esperable debiera dar el máximo tribunal frente a una norma que todos dijimos no hay ningún jurista que pueda defender este DNU, pero sí lo encontré, como suele suceder, hay algunos juristas de ese establishment o de ese lugar de los intereses permanentes que se animaron a defender y a validarlo en algún artículo de doctrina. Pero bueno, podemos hablar de algunas de estas cuestiones luego. No, a ver, ahí vamos a abrir a las preguntas, así lo hacemos más rápido. Hay dos preguntas que ya hicieron por chat, después si algunos compañeros de acá quieren preguntar, abrimos también.
La primera creo que ya la contestaste, si estaba vigente el DNU, esa está contestada. Sí, pero después... pero algunos datos concretos del efecto que produce la vigencia. Y extremos. Acabo de decir, el título cuarto del DNU 70, la reforma laboral, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque lo dijo un tribunal. Un tribunal, primera instancia, confirmado por la Cámara, ahora está con un recurso extraordinario, pero está declarado inconstitucional. Y previo había tenido medida cautelar. Ahora, también para esta noche, cuando entren en insomnio, entren en la página que se llama Infoleg. Todos la conocen. Pongan ley de contrato de trabajo, ponen ley 2744. Entren al texto vigente y ¿qué se van a encontrar? El texto de la ley de contrato de trabajo está según toda la reforma del decreto 70. Por lo tanto, hoy en la Argentina, cualquiera que ingrese, cualquier empleador diga, a ver, ¿cuánto puedo contratar con periodo de prueba? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Todos diríamos 3 meses. El texto de Infolec, de la ley de contrato de trabajo, le dice que puede contratar por 8 meses. ¿No? Así que un efecto. Y otros sobre aspectos concretos, particulares del DNU, ya no lo laboral, muchos aspectos. Ustedes saben que el DNU reformó, modificó la tercera parte del Código Aeronáutico. Y uno dice, bueno, ¿qué me repercute a mí el Código Aeronáutico? Bueno, les repercute, entre otras cosas, porque van a empezar a ver aviones cruzando el cielo, un cielo abierto, como le llaman los liberales, que son empresas extranjeras, que no tienen matrícula ni licencia argentina, es decir, todo posibilitado por una norma que, todos decimos, es inconstitucional. Y que produce efectos, ¿ya? Ahí crearon una comisión para reglamentar lo que modificaron por ley, por DNU, del Código Aeronáutico, ¿no? Entonces, avance. Alquileres. Claro. ¿Alguien alquila? Claro. Hoy se rigen por el DNU. Claro. ¿Alguien tiene prepaga? Hoy se rigen por el DNU. Tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito. ¿Alguien tiene tarjeta de crédito? Hoy se rigen por el DNU. O sea, hoy el DNU es derecho vigente. Es total. Salvo algunas dimensiones donde esto está cuestionado judicialmente con estas salvedades que decía Guillermo. Podemos tener los fallos contrarios contra el capítulo laboral, pero aún así en la práctica esto también tiene dificultades. Tenés empleadores que están aplicando el DNU más allá de que esto esté controvertido judicialmente. Pero la mayoría del DNU ni siquiera. La mayoría del DNU ni siquiera tuvo sentencias en contra, con lo cual hoy es derecho plenamente vigente. Otro ejemplo, y que aprovecho porque hay que esto hacerlo todo lo público que se pueda y solidarizarnos todo lo que podamos. Hoy está en riesgo la agencia TELAM, ¿no? Todos sabemos lo que significa desde el punto de vista del derecho a la comunicación, de la libertad de expresión. ¿En qué se funda o en qué intentan avanzar sobre la agencia TELAM? El decreto 70. Es la intervención sobre los medios públicos, el decreto 70. Por lo tanto, esto no para. Entonces ahí es donde cuando yo señalaba, bueno, ¿qué hacemos desde lo jurídico, ¿no? ¿Cómo logramos generar también cierto poder de resistencia y de intersección sobre los jueces para que lograr resoluciones, si se quiere, de inconstitucionalidad de la norma, ¿no? Ahora ahí me preguntan, ¿cuál sería el proceso legislativo? Son dos preguntas. ¿Cuál sería el proceso legislativo para bajar el DNU? Si tiene que pasar por ambas cámaras para que se baje. Y si lo derogan, es decir, si vuelve atrás el DNU, ¿es una derogación o una nulidad? ¿Qué pasa con los actos que ya fueron realizados? Buena pregunta. Ahí tenemos un problema que es la ley 26122, que es la ley que reglamentó el 99.3 de la Constitución, y que nos dejó lamentablemente un presente griego, como se dice, porque no da una respuesta satisfactoria, se extralimita respecto del propio decreto. Lo cierto es que por la ley hoy se requiere una voluntad expresa de cada una de las cámaras de rechazo del DNU. Ahora, el rechazo, lo dice la propia norma, es a partir del momento en que se produce, por lo tanto los efectos en el transcurso son efectos de la vigencia del decreto, por lo tanto válidos, salvo las declaraciones de inconstitucionalidad
que también hay una discusión si efectivamente es con carácter retroactivo, porque es nulo, de nulidad absoluta, con lo que debiera ser, o si los efectos nacidos al amparo de una norma que estaba vigente tienen alguna validez. Hay una defectuosa regulación del 99, inciso tercero de la Constitución, y no se está trayendo este problema. Ahí adelanto algo. Parece muy difícil que las dos cámaras bajen el DNU si socialmente no se bajó primero. Sí, claro. O sea, la única forma, no hay antecedentes del Congreso bajando DNUs. Creo que el único fue un DNU de Macri que lo bajó el Congreso ya durante el gobierno de Alberto. Es decir, primero tiene que perder socialmente para que después ese decreto pierda políticamente. Es muy difícil que el Congreso vaya a avanzar las dos cámaras sobre el DNU, porque además entran otro montón de negociaciones. A ver, para socializar algo que estuvo dando vueltas y que es una especie de rum que hay. En diputados los números están más difíciles, pero en el Senado parecía haber una voluntad mayoritaria de bajar el DNU. O sea, la Unión por la Patria tiene 33 senadores, para bajar el DNU harían falta 37, 4 más, parecía haber 4 más dando vueltas, de hecho más. Sí. Pero ¿cuál es el tema? Ahí ya se abre un espacio de negociación política donde lo que hace el gobierno es intervenir ahí políticamente y decir, bueno, todavía no lo bajen, negociemos otras cosas. Entonces, esos 4, 6, 7, 9 que podían sumarse a los 33 de Unión por la Patria, bueno, todavía no. A ver qué podemos discutir. Sí. Y ahí entra, se abre un proceso de negociación política donde entra cualquier cosa, entra todo. Entra el pacto fiscal, entra el pacto de mayo, entra la nueva edición del proyecto de ley Ómnibus. Es parte de la lógica y el proceso de negociación política que por excelencia pasa en el Congreso, donde vos discutís, bueno, yo necesito esta ley, vos necesitas aquella, bueno, vos me votás esta, yo te voto en contra qué. Entonces, no parece haber muchas chances de que el Congreso derogue el DNU, o sea, le quite el aval, si antes ese DNU no tiene un rechazo muy fuerte en la sociedad. Y ese no es un proceso jurídico, no es un proceso que se da en el Congreso, es un proceso que se da en otro lugar. Totalmente de acuerdo. Y si nos preguntasen, creo que en esto coincidimos con Luis, ¿cuál sería la batalla principal por delante desde los actores sociales, fundamentalmente de los sindicales? Porque está en juego ese título tercero, que es la reforma laboral, que está declarada, pero inconstitucional, pero que también, como dije, está con recurso ante la Corte, es ir por el DNU. Hay que hacer una campaña constante, permanente, decidida respecto del DNU. Creo que algunos actores sindicales así se lo están planteando y creo que hay que... Y la experiencia del proyecto de ley Ómnibus tiene algo que ver con eso, ¿no? Viene precedida por una movilización muy importante, no por nada un paro nacional, y en la discusión, ¿no? En la discusión, esa misma discusión que es el toma y daca, también hay permeabilidad a los planteos sociales o los planteos políticos que se hagan, sobre todo porque los diputados o senadores también son de las provincias, tienen que volver allá, tienen que dar la cara, explicar y demás. Por lo tanto, yo vi de cerca cómo funcionó algo de esa puja dentro de la discusión de exitosa finalmente, en este caso sí exitosa, que fue ir para atrás con el proyecto de ley Ómnibus, y se trabó. Uno dirá, bueno, por los fondos fiduciarios, otro dirá, bueno, por la coparticipación, pero un elemento importante también fue el conjunto de empresas a privatizar. Y ahí hubo una discusión muy fuerte y con muchos actores presentes diciendo es importante sostener el carácter y la función pública de estas empresas, ¿no? Así que parece que hay que apuntar por ahí. Una pregunta que muchos nos vamos haciendo es si el paro del 24 fue bueno, la movilización fue muy... se vio muchos compañeros y compañeras en la calle, fue muy efectiva, porque días después vinieron los fallos que tienen que ver con lo laboral. Y uno piensa, bueno, que si el Congreso no daría marcha atrás con el DNU,
sin que pase otra movilización, sin que pase, la Corte tampoco iría para atrás con el DNU, sin una presión social ascendente. ¿Qué es lo que pasa? Que los sindicatos todavía no están, o muchos sindicatos no están decididos a salir a otro paro general, a otra movilización. Algunos compañeros dicen, bueno, ya tenemos que ir a un paro general, y otros dicen, no, tenemos que esperar porque todavía... ¿Qué es lo que piensan ustedes respecto de esta situación de si ya hay una necesidad, o no una necesidad, capaz que desde el punto de vista objetivo sí, una urgencia de salir, sino si están las condiciones para poder salir y que sea algo efectivo y masivo como la última vez, o todavía hay un changüí para el gobierno? No somos nosotros los que deberíamos contestarla. En realidad, vos mismo estás planteando una discusión al interior de las organizaciones sindicales que es fundamental. Y decíamos esto, pongan en foco la importancia de que el DNU se caiga, ¿no? Nosotros solo lo decimos desde el punto de vista que sabemos qué efectos produce. Ahora, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Igual comparto con Guillermo, tal vez no seamos nosotros, más allá de que por ahí tengamos una opinión, pero yo algún elemento voy a poner arriba de la mesa. La huelga del 24 se hizo aún a pesar de la opinión en contra de la dirección sindical de prácticamente todas las organizaciones que la llevaron adelante. La huelga del 24 se llevó adelante aún a pesar de la voluntad en contrario que tenían las conducciones de casi la totalidad de las organizaciones sindicales que la llevaron adelante. Ahora, no sé si está Hugo conectado, pero bueno, no lo tenemos. Por lo menos a todos los dirigentes sindicales, más y menos combativos, no importa acá la orientación, si le preguntabas el 5 de enero, che, ¿están dadas las condiciones para una huelga general? Todos te decían, y no parece. No parece. Bueno, es un gobierno que acaba de ganar, fue votado por una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras. Tal vez haya que esperar y haya que ir viendo. Lo que pasa es que es cierto que el gobierno tuvo una actitud de confrontación con las organizaciones sindicales que no sé si tiene antecedentes históricos. No. Desde 1916 hasta la actualidad, creo que este fue el segundo gobierno de todo ese periodo histórico que no tuvo interlocución, que no tiene interlocución con ningún sector del movimiento obrero. El anterior fue el de Uriburu, 1930-1932. En el resto, desde Irigoyen hasta hoy, todos, y cuando digo todos, incluyo a Aramburu, a Onganía, a Videla, todos tenían alguna interlocución con un sector. A otro sector lo desaparecían, lo asesinaban, lo perseguían, pero jugaban. Este gobierno tuvo un inicio donde ni siquiera los sectores sindicales que los llamaron por teléfono y dijeron, che, juntémonos, ni siquiera esos sectores tuvieron esa instancia de diálogo. A ver, el caso más conocido fue, y de hecho con foto incluida, no digo nada nuevo, fue el de comercio. A ver, llegaron a sacarse la foto, llegaron a discutir, che, que no se me aplique la norma del DNU que me complica la recaudación. Lo escribieron. Y lo desautorizaron por completo, a tal punto que el funcionario tuvieron que saltar un fusible de la Secretaría de Trabajo, que fue Horacio Pitró. Tuvo que salir. Entonces, me parece que el paro del 24 también se explica dentro de esa ruptura absoluta de diálogo con cualquier sector del movimiento obrero. Entonces, ¿están dadas las condiciones para un nuevo paro general, para una nueva movilización? No lo sé. Sí sé que si el gobierno toma una actitud intransigente donde no abre ningún tipo de canal de diálogo, y esas condiciones seguramente se van a generar. Si el gobierno
tiene la inteligencia de abrir ámbitos de negociación, ámbitos de interlocución, y ahí esas condiciones van a estar más difíciles para llevar adelante una huelga general y una movilización con las características que tuvo la del 24. Pero bueno, eso es parte de un escenario que me parece que está abierto. Sí, ahí yo te completo dos cosas. Una, eso implicaría una sobreestimación de la cúpula respecto de la base, que es un juego, como vos sabés, recíproco, ¿no? Entonces tampoco perdamos de vista que las condiciones materiales de mayor degradación del salario, de condiciones sociales, mayor desempleo y demás, deberían ir orientando, hacia un fortalecimiento desde abajo que puede exigir también hacia arriba. Pero eso lleva tiempo. La huelga general requiere de la decisión de la cúpula. Es verdad. Segundo elemento, ese tiempo se está materializando en una conflictividad creciente por sector. Sí. Por tanto, no es que no está haciendo nada el movimiento sindical. Para nada. Hoy empezaba una huelga de metalúrgicos. Ni más ni menos. Tuviste una movilización de construcción muy importante hace poco tiempo. Bueno, como para citar casos de sindicatos que uno habitualmente no dice, bueno, están dentro del grupo de los combativos. Posiblemente la mayor marcha de la UOCRA que haya tenido lugar en mucho tiempo fue hace un par de semanas. Y te completo el segundo elemento. No es solo la falta de diálogo, es además que hay daño evidente, concreto, sobre cada uno de los sectores sindicales, desde el punto de vista de las estructuras sindicales y desde el punto de vista de la actividad o el sector económico que representan. Y agrego algo más. El DNU, esto lo podemos retomar la vez que viene, pero el DNU no solo afecta derechos en el plano individual de los trabajadores y las trabajadoras y en el plano de la acción colectiva, la huelga, las asambleas, sino que también es un ataque muy fuerte sobre la capacidad de funcionamiento de las propias organizaciones sindicales. Entonces, la suspensión de la vigencia en cierto sentido da cierto aire. Comercio, vuelvo al caso, que es el más conocido, Comercio lo que decía es, si el DNU se sostiene, nosotros tenemos que empezar a despedir trabajadores y tenemos que recortar todas las prestaciones mutuales que damos, porque no recaudamos. La suspensión del DNU le da cierto aire, y ese aire es tiempo. Sí. Yo comparto lo que dice Guillermo, en la medida que esto se prolonga, esa presión por debajo empieza a condicionar la decisión de la cúpula. Pero eso lleva tiempo. Y en la decisión de las direcciones nacionales, me parece que todos estos factores fueron los que llevaron a que ese 24, esa huelga, esa movilización haya tenido el carácter que tuvo. Bueno. Ahí hay una discusión también entre muchos compañeros y compañeras, el tema de, se hizo una movilización, un paro, salió tan bien o mejor de lo que se pensaba, como lo que se vuelva a hacer tiene que ser mejor y tiene que ser más grande y no puede ir hacia abajo, porque sería una demostración de que, el punto de más fuerza estuvo el 24 de enero y no está ahora. Entonces, si uno dice, empeoraron las condiciones, lo que tiene que generar es algo mucho más masivo, más grande, más fuerte, y me parece que eso también retrae en la decisión de decir, salgamos ya, cuando se ve que todavía hay algún margen hacia... Es llamativo que una huelga general de las características de la del 24, que fue muy exitosa, no tanto la huelga, sí la movilización, pero me parece que también esto fue parte de la estrategia, hubo ponerle más fichas a la movilización que a la huelga. Sí, claro. Pero es llamativo que haya sido lo exitosa que fue sin un proceso de acumulación previo. En general, las huelgas generales son el final de un proceso, no el inicio. Entonces ahí lo del 24 rompe un poco con... Sí, pero yo creo que lo del 24 hay que mirarlo más en la lógica de movilización que de huelga, ¿no? Entonces, lo que dice Marcelo, después de eso tenés que ir a una huelga general de 24 horas. En donde se pare. No sabemos lo que es una huelga. Donde se pare. Entonces, ahí es donde todavía quizás falte, y me parece que este proceso de acumulación de conflictos puede ir fortaleciendo esa idea, ¿no? Solo para seguir diciendo cosas imprudentes, si me preguntás a mí,
yo creo que es más momento de los reclamos sectoriales y los conflictos sectoriales, articulados entre sí, pero que a su vez tengan su propia dinámica y que permitan construir hacia el interior de los sectores. No tanto de volver al planteo de tipo general, porque el riesgo ese que vos planteás para mí es muy, muy concreto. No por la parte sectorial, por la parte sectorial yo creo que ahí empieza a haber necesidad. Bueno, fuerte. Hay un tema que vivimos del 77 hasta ahora, el liberalismo viene sosteniendo siempre. El problema de Argentina es el costo laboral. El fuero laboral apoya a los trabajadores y da liquidación impresionante, todos los patrones no les gustará. Con los ejemplos que diste vos, la caída del salario real produce un costo laboral menor. Digamos, esto es lo que quiero decir. Un costo laboral menor. Hay una baja desocupación, con lo cual es un plano de ocupación grande. Hay una precarización laboral, que también marcaste, y ahora están subidos este fallo de la Corte que era muy alta la liquidación. La tasa de interés. Surge que todo el problema es la justicia laboral. Esto es, digamos, el problema real, o el costo laboral de Argentina no es tan caro, o sacar estas estructuras, como estas regulaciones de la justicia, va a favorecer realmente, más allá de lo que uno piense moralmente, ¿se va a mejorar la situación? Porque la realidad es que, como vos decías, me digan, no, en un sector donde hay el empleado precarizado te dice yo no tengo derecho, que no lo tenga nadie, digamos, o que labure más y que todo este discurso que tenía un lugar, pero yo a mí lo que me menciona es que si hay baja del salario real, hay alta ocupación, pues no es un problema de la competitividad argentina, es exclusiva o es por el costo laboral. Cuando los economistas hablan y hacen sus diagnósticos, y mencionan, yo los escucho mucho cuando mencionan dos cuestiones. Cuando hablan de costo laboral asociado a las regulaciones y cuando hablan de expectativas. ¿Y por qué digo esto? Porque si agarran a un economista y dicen, no, ustedes no pueden hablar de economía porque no saben hacer matemática. Es muy, muy común. Milei se la pasa hablando de matemática. Dicen, el problema es matemática, las derivadas, los logaritmos. Pero después te dan la explicación. Por un costo laboral que viene de regulaciones o por expectativas. Y yo me pregunto, ¿dónde está la matemática ahí? Costo laboral derivado de regulaciones. A ver, yo te puedo asegurar que el salario y las regulaciones laborales en Alemania son muchísimo más duras para el empleador que las de nuestro país. ¿El costo laboral en Alemania es más alto o más bajo que en Argentina? A ver, si lo medís por los salarios, es más alto. Si lo medís por los derechos que tienen los trabajadores y las trabajadoras en Alemania, es más alto. Si lo medís por la productividad de la economía alemana, y ahí tal vez el costo laboral en Argentina sea muy alto. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿El costo laboral o la productividad? ¿Y qué factores inciden en uno o en otro? ¿Es la regulación o es la falta de inversión? Porque la productividad te la da fundamentalmente un proceso de inversión sostenida. Y Argentina efectivamente tiene un problema muy serio de estancamiento de la productividad. Y acá sí hay un problema serio. No tanto del costo laboral derivado de las regulaciones. Podríamos discutir muchísimo las regulaciones. Y en todo caso la semana que viene podemos hablar sobre eso. Pero efectivamente Argentina tiene un problema muy serio de estancamiento y de caída de la productividad. Y esto hace que la economía y el trabajo local sea menos competitivo a nivel internacional. Esto sí es real. Ahora, me parece que el problema es asociarle la explicación de ese problema real a la regulación del trabajo y no a las características de la estructura productiva que hace que en Argentina la inversión esté estancada hace más de una década. Entonces, lo que habría que discutir es cómo se hace para generar modificaciones en la estructura económica para que la inversión vuelva a ser la que motoriza la producción y esto te genere incrementos de productividad. Y en todo caso ahí la regulación puede entrar como una discusión, puede entrar como un debate. Me parece que
No hay que decir, no, yo no toco nada. No, hay que sentarse a ver, bueno, cuáles son los elementos de la regulación que pueden estar dificultando eso. E incluso podría ser alguna discusión sobre qué interés se aplica para actualizar los créditos laborales. Sin ir más lejos, se escandalizan, por lo menos festejaron este fallo de la Corte. La tasa de interés, la forma de actualización de los créditos laborales, que está en el decreto 70, en ley, Da más. da más. O sea, da más que lo que dijo, que lo que había aplicado la Corte, que la Cámara, que la Corte dijo que era excesivo. Ahora, de vuelta, no hay que negarse a la discusión, pero sí me parece que hay que salir de ese diagnóstico de que los problemas del costo laboral en nuestro país tienen que ver con la regulación y no con un problema serio de estancamiento de la productividad, que me parece claramente viene por un déficit de inversión y de estructura productiva, en el cual la regulación laboral es un elemento, y te diría ni siquiera el principal, que podría entrar en la discusión sin duda, pero que es, digo, cuando aparece eso es una excusa para seguir yendo para atrás con los derechos laborales, que no te van a resolver el problema del estancamiento de la productividad. Una pregunta más y cortamos, así ya rápido. Una pregunta. Hoy hablaste de licuación de stocks de dinero y quería hacerte una pregunta que quizás es tal vez fatalista, pero es en este contexto y con estas acciones, ¿es probable la dolarización de la economía? Aguanta. Espero que no sea. Yo no la descartaría, me parece que sería un error descartarla. Sí es cierto que, a ver, por lo que leemos de los sectores que están alrededor de Milei parece ser el más convencido. Todos los que están alrededor le dicen, tal vez no sea tan necesario. De hecho, el propio Fondo Monetario, el último comunicado que hace, las últimas declaraciones, lo que dicen es, vos para poder llevar adelante una dolarización necesitas dólares y necesitas hacer ciertos arreglos en tu macroeconomía. Hoy Argentina no tiene esos arreglos en la macroeconomía y no tiene dólares. Si llegase a hacer esos arreglos macroeconómicos, esa estabilización macroeconómica, tal vez la dolarización no sea necesaria. Tal vez, lo que podés hacer a partir de ahí es distintos esquemas desde la convertibilidad, competencia de monedas, pero que no te aten a algo tan rígido como la dolarización, que vuelta, el propio fondo parece estar, parece estar no muy convencido de que eso sea algo deseable. Pero bueno, yo no la descartaría, me parece que en el gobierno hay un sector, empezando por el propio presidente, que lo vería con muy buenos ojos, pero no me parece que sea algo que tenga viabilidad en el corto plazo. Todavía tiene que pasar bastante agua abajo del puente, normalizarse bastante la situación, y en todo caso después, definitivamente sería un retroceso importantísimo y un problema muy serio, porque te pone te quita mucho grado de movilidad para adelante. Pero bueno, esto es algo que seguramente yo no creo que sea algo que se venga en el corto plazo, pero bueno, nos hemos llevado muchas sorpresas en el último tiempo, así que tampoco querría descartar nada. Bueno, vamos a dar por terminada la charla hoy. Le agradecemos a los compañeros y seguimos el miércoles que viene. En todo caso, solo, porque por ahí había alguna pregunta más dando vuelta y demás, lo que sí podemos hacer, si quieren, el miércoles que viene, arrancar con algunas preguntas que quedaron dando vuelta, también como para ponerlas sobre la mesa y que sirvan de puente para la charla. Bueno, buenísimo. Bárbaro, nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Bueno.